Las palabras cayeron como un rayo en medio del salón más lujoso de Charleston, Carolina del Sur, en una fría noche de octubre, cuando las arañas de cristal derramaban su luz dorada sobre vestidos de seda y corbatas de satén, cuando el champán burbujeaba en copas de cristal fino y la música de un cuarteto de cuerdas llenaba cada rincón con una melodía que pretendía cubrir la crueldad que vivía debajo de toda esa elegancia. Fueron palabras pronunciadas sin vergüenza, sin titubeo, con la misma indiferencia con la que un hombre poderoso pide que le traigan más vino, palabras que salieron de la boca de un hombre que había aprendido desde niño que el dinero le daba el derecho de tratar a los demás como objetos, como piezas en un tablero de ajedrez que él movía a su antojo. Y esas palabras fueron escuchadas por una mujer que llevaba una bandeja de plata en sus manos temblorosas, una mujer que había pasado 20 años de su vida sirviendo a personas como ese hombre, sonriendo aunque por dentro llorara, agachando la cabeza aunque su corazón gritara, soportando humillaciones porque tenía hijos que alimentar y facturas que pagar y sueños que hacía mucho tiempo había guardado en una caja que nunca volvió a abrir. Esa mujer se llamaba Rosa Marlene Castillo, y tenía 53 años, manos ásperas de tanto trabajar, cabello negro salpicado de canas que no tenía tiempo de teñir, y una sonrisa que, cuando era genuina, era capaz de iluminar cualquier habitación. Había llegado a Charleston desde Texas cuando tenía 30 años, sola, con 2 maletas y 3 hijos pequeños, huyendo de un matrimonio que la había roto por dentro y buscando algo que en ese momento no sabía exactamente cómo nombrar pero que en el fondo era simplemente dignidad. Había encontrado trabajo como camarera en el Hotel Whitmore, uno de esos establecimientos históricos del sur de los Estados Unidos donde el pasado y el presente convivían en una mezcla extraña de grandeza y decadencia, donde los salones olían a madera antigua y a flores frescas, donde los empleados aprendían rápido que su trabajo principal no era servir comida sino servir egos. Rosa había aprendido esa lección mejor que nadie. Había aprendido a moverse entre las mesas con la gracia silenciosa de alguien que sabe que es invisible y que esa invisibilidad, aunque duele, a veces también protege. Pero esa noche de octubre, Rosa no era invisible. Esa noche, el hombre más rico y más temido de todo Charleston la había visto. La había señalado con un dedo cubierto de anillos de oro y la había llamado hacia él con un gesto que se usaba para llamar a los perros, y cuando Rosa se acercó con su bandeja y su sonrisa profesional, el hombre la miró de arriba abajo con una expresión que combinaba el aburrimiento con el desprecio, y le dijo algo que Rosa jamás esperó escuchar, algo que la dejó paralizada en el centro del salón mientras la música seguía sonando y las copas seguían tintineando y el mundo seguía girando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Le dijo que quería casarse con su hija más fea. Antes de continuar con lo que sucedió después de esas palabras, es necesario conocer al hombre que las pronunció, porque los villanos de las historias reales no son villanos de caricatura. Son personas complejas, formadas por años de experiencias y decisiones, moldeadas por el dolor que causaron y por el dolor que quizás también sufrieron, aunque eso jamás justifique el daño que hacen. El hombre se llamaba Aldrich Montgomery Bowman III, y era el heredero de una de las fortunas más antiguas de Carolina del Sur, una fortuna construida sobre generaciones de negocios inmobiliarios, inversiones en el mercado financiero de Nueva York, y una red de contactos políticos que se extendía desde Charleston hasta Washington. Tenía 48 años, cabello gris plateado peinado hacia atrás con precisión quirúrgica, mandíbula cuadrada, ojos del color del acero frío, y la postura erguida de alguien que había sido criado para creer que el mundo le debía algo. No era un hombre atractivo en el sentido convencional, pero tenía esa clase de presencia que la gente confunde con atractivo, esa aura de poder que hace que las personas se inclinen hacia él aunque todo en su instinto les diga que deben alejarse. Aldrich había estado casado 2 veces. Su primera esposa, una mujer llamada Catherine Prescott, había sido la hija de una familia de la vieja aristocracia sureña, bella como una fotografía en blanco y negro, elegante como un poema clásico, y tan profundamente infeliz dentro de ese matrimonio que cuando murió de una enfermedad del corazón a los 39 años, quienes la conocían de verdad susurraron entre ellos que el corazón de Catherine no había enfermado por causas médicas sino por causas emocionales, que se había roto lentamente durante 12 años de matrimonio con un hombre que la trataba como un adorno más en su colección de cosas hermosas. Su segunda esposa, Vivian Grace Hardwell, había sido más lista, o quizás simplemente más pragmática.
Se había casado con Aldrich sabiendo exactamente lo que era, había usado el matrimonio para asegurarse una posición económica sólida, y cuando el divorcio llegó 5 años después, había salido de ese acuerdo con suficiente dinero como para no volver a depender de nadie jamás. Aldrich la había respetado por eso, a su manera torcida y fría. La respetaba porque era igual que él. Ahora, a sus 48 años, Aldrich Montgomery Bowman III estaba de nuevo en el mercado matrimonial, como él mismo lo llamaba sin ningún tipo de delicadeza. No buscaba amor. Hacía años que había decidido que el amor era una ilusión que los débiles necesitaban para darle sentido a sus vidas. Buscaba algo diferente, algo que ninguno de sus asesores financieros ni sus abogados podían explicarle del todo. Algo que él mismo no sabía articular con claridad pero que lo mantenía despierto a las 3 de la mañana mirando el techo de su mansión en el barrio histórico de Charleston mientras el silencio a su alrededor se volvía ensordecedor. Buscaba algo real. Aunque él jamás lo hubiera admitido con esas palabras. Aunque hubiera envuelto esa búsqueda en capas de cinismo y arrogancia y gestos crueles como el que había hecho esa noche en el salón del Hotel Whitmore. El evento de esa noche era una gala benéfica organizada por la Fundación Beaumont, que financiaba programas de educación para niños en comunidades de bajos recursos en todo el estado. Era una de esas ironías que la vida presenta a veces con una crueldad casi artística. El hombre más despiadado de Charleston organizaba cada año la gala más generosa de la ciudad, y nadie, absolutamente nadie de los que tomaban champán en esa sala y aplaudían cuando se anunciaban las cifras de donación, se detenía a pensar en la contradicción que eso representaba. O si lo pensaban, elegían no decirlo en voz alta, porque eso es lo que pasa cuando el dinero habla más fuerte que la conciencia. Rosa Marlene Castillo escuchó las palabras de Aldrich y por un momento creyó que había escuchado mal. Llevaba tantas horas de pie que a veces el cansancio le jugaba trucos al oído, y había tanto ruido en ese salón, tanta conversación superpuesta, tanta música de fondo, que era perfectamente posible que hubiera malinterpretado algo. Así que se quedó quieta, con la bandeja en las manos, mirando a ese hombre con una expresión neutra que había perfeccionado en 20 años de trabajo, y esperó. Aldrich la miró con esa frialdad característica suya y repitió las palabras, esta vez más despacio, con la condescendencia de alguien que está acostumbrado a hablar con personas que no entienden a la primera. Dijo que sabía que Rosa tenía 3 hijas. Dijo que sabía que 2 de ellas eran consideradas hermosas por los estándares convencionales. Dijo que no estaba interesado en las 2 bonitas. Estaba interesado en la tercera, en la que todos llamaban la diferente, en la que según los rumores que circulaban en ciertos círculos sociales de Charleston era la oveja negra de la familia Castillo, la que había tenido problemas, la que no encajaba, la que cargaba con cicatrices visibles e invisibles. Y entonces, con la misma calma con la que podría haber encargado un filete en un restaurante, Aldrich le dijo a Rosa que quería conocer a esa hija, que si Rosa organizaba ese encuentro, la recompensa sería suficiente como para que Rosa nunca más tuviera que servir bandejas en un salón de hotel el resto de su vida. El silencio que se instaló en el corazón de Rosa en ese momento fue diferente a todos los silencios que había conocido antes. No era el silencio del cansancio ni el silencio del miedo ni el silencio del agradecimiento. Era el silencio de una madre que acaba de escuchar algo que activa todos sus instintos de protección al mismo tiempo, un silencio denso y peligroso, el silencio que precede a una decisión que podría cambiarlo todo. Rosa sonrió con esa sonrisa entrenada que no llegaba a los ojos, dijo que lo tendría en cuenta, y se alejó con su bandeja hacia la cocina, donde se apoyó contra la pared fría de los azulejos y cerró los ojos por exactamente 5 segundos antes de volver a su turno. Pero adentro, muy adentro, algo había comenzado a moverse. Si el mundo hubiera juzgado a las hijas de Rosa Castillo por los criterios que el mundo usa para juzgar a las mujeres, entonces los resultados serían estos. Marisol Castillo, la mayor, de 30 años. Era considerada una belleza clásica con su piel morena perfecta, sus ojos almendrados, su cabello largo y brillante, su figura que hacía girar cabezas en cualquier habitación que entrara. Trabajaba como directora de marketing en una empresa de tecnología en el centro de Charleston y vivía en un apartamento moderno y luminoso con vistas al río Cooper. Su vida, desde afuera, parecía un anuncio de revista. Valentina Castillo,
La segunda, de 27 años, era diferente en tipo pero igualmente llamativa, con una belleza más exótica, rasgos más angulares, el tipo de cara que los fotógrafos buscan, y de hecho había hecho algunos trabajos de modelo durante sus años universitarios antes de decidir que prefería la medicina y convertirse en enfermera en el Medical University of South Carolina. Valentina tenía el don de entrar a un lugar y hacer que todo el mundo quisiera estar cerca de ella, esa energía eléctrica e irresistible que algunas personas tienen desde que nacen. Y luego estaba Graciela. Graciela Castillo tenía 24 años y era la última hija de Rosa, la que había llegado al mundo en el momento más difícil de la vida de su madre, cuando Rosa acababa de llegar a Charleston y no tenía nada excepto determinación y miedo a partes iguales. Graciela había crecido sabiendo desde muy pequeña que era diferente a sus hermanas, no porque alguien se lo hubiera dicho con crueldad directa, sino porque el mundo tiene una manera de enseñarle esa lección a ciertos niños sin necesidad de palabras, a través de las miradas que se detienen un segundo más de lo normal, a través de los comentarios envueltos en halagos que en realidad son cuchillos, a través de la ausencia de ciertos tipos de atención que sus hermanas recibían de manera natural y que a ellas simplemente no llegaban. Graciela tenía una cicatriz. Era una cicatriz que le recorría el lado izquierdo del rostro desde la sien hasta la mandíbula, resultado de un accidente de coche cuando tenía 6 años, un accidente del que había sobrevivido milagrosamente pero que había dejado su huella permanente sobre su piel con la precisión cruel de un artista que trabaja en el material equivocado. La cicatriz no era horrenda en el sentido literal de la palabra. No desfiguraba sus rasgos. Pero estaba ahí, visible, imposible de ignorar, un recordatorio constante de que había habido un momento en que el mundo había querido llevársela y había fallado. Con los años, Graciela había aprendido a vivir con esa cicatriz de maneras distintas. Había etapas de aceptación y etapas de odio. Había mañanas en que se miraba al espejo y veía a una sobreviviente y mañanas en que veía solo la cicatriz y nada más. Pero la cicatriz no era lo único que hacía a Graciela diferente. También era diferente en su manera de ver el mundo, en la intensidad con la que sentía las cosas, en la inteligencia que destellaba en sus ojos oscuros cuando hablaba de los temas que la apasionaban, que eran muchos y variados: la botánica, la música clásica, la historia del arte latinoamericano, la filosofía moral, la arquitectura de los edificios históricos del sur de los Estados Unidos. Era la clase de persona que en una conversación podía llevar a su interlocutor desde la biología de las orquídeas hasta la ética de Kant en 15 minutos sin que la transición se sintiera forzada. Era brillante de una manera que no pedía permiso ni se disculpaba por sí misma, lo cual en ciertas compañías la hacía parecer intimidante o extraña, etiquetas que se le habían pegado desde la adolescencia y que ella había decidido en algún punto dejar de tratar de despegar. Graciela trabajaba en una pequeña librería del barrio histórico de Charleston llamada The Magnolia Pages, que era exactamente el tipo de lugar que desaparece de las ciudades cuando el dinero llega y reconstruye todo a su imagen y semejanza. Era una librería con pisos de madera que crujían, estantes que llegaban hasta el techo, una gata naranja llamada Flannery que dormía en el mostrador y se negaba a recibir órdenes de nadie, y una atmósfera que hacía que los clientes bajaran la voz de manera instintiva, como si estuvieran en un lugar sagrado, que en cierta forma lo era. Graciela llevaba 3 años trabajando ahí, y en esos 3 años se había convertido en el alma del lugar, la persona que recordaba qué libro buscaría el cliente que entraba los martes por la tarde, la que organizaba las lecturas de poesía el primer sábado de cada mes, la que sabía exactamente cuál era el libro correcto para cada estado emocional humano que se le presentara al otro lado del mostrador. Vivía sola en un apartamento pequeño en el barrio de North Central Charleston, un apartamento con las paredes cubiertas de libreros que ella misma había construido con madera reciclada, plantas en cada alféizar, una colección de vinilos que incluía desde Coltrane hasta Piazzolla, y una cocina en la que experimentaba recetas que mezclaban la tradición culinaria tejana de su abuela con ingredientes que descubría en el mercado del sábado en Marion Square. Era, en todos los sentidos que importan, una persona completa, rica en las cosas que no se miden con dinero, habitada por una vida interior que pocos tenían el privilegio de conocer porque Graciela no la entregaba fácilmente. Había aprendido, con los años y con el dolor necesario, que no todo el mundo merecía entrar a ese lugar. Rosa llegó a casa esa noche pasada la medianoche, como siempre.
Se quitó los zapatos en la entrada porque los pies le ardían, calentó lo que había dejado en la nevera desde la mañana y se sentó a la mesa de la cocina a comer en silencio. Su apartamento estaba en el mismo edificio desde hacía 15 años, en el tercer piso, con ventanas que daban a un callejón con un árbol de magnolia que había sobrevivido a todo, a los huracanes y a las renovaciones y a los inviernos, y que cada primavera florecía con una obstinación hermosa que Rosa encontraba profundamente consoladora. Mientras comía, pensó en las palabras de Aldrich Beaumont. Las dio vuelta y las examinó desde todos los ángulos posibles, como se examina algo que podría ser una trampa antes de decidir si acercarse o alejarse. No era tonta. 20 años sirviendo a los ricos le habían enseñado que los ricos nunca hacen nada sin razón, que cada gesto de generosidad viene con letra pequeña, que cada oferta que parece demasiado buena para ser verdad generalmente lo es. Pero también había algo en la manera en que Aldrich había preguntado específicamente por Graciela, por la hija que él llamó la más fea pero que Rosa sabía que era la más extraordinaria, que la inquietaba de una manera que no podía explicar del todo. ¿Por qué Graciela? ¿Cómo sabía Aldrich que Rosa tenía 3 hijas? ¿Cómo sabía cuál era la que no encajaba en el molde? Esas preguntas giraban en la cabeza de Rosa mientras lavaba los platos y mientras se cepillaba el cabello frente al espejo del baño y mientras se metía en la cama y miraba el techo con los ojos muy abiertos. Eran preguntas que no tenían respuesta todavía, pero que Rosa sentía que debía responder antes de hacer cualquier otra cosa. Porque una cosa era segura, no iba a convertir a su hija en un peón en ningún juego que no entendiera completamente. Había luchado demasiado por Graciela, había estado demasiado presente en cada batalla que esa niña había tenido que pelear, como para ahora entregarla sin más información en manos de un hombre del que solo sabía que era rico y que era frío y que pedía las cosas como si las personas fueran mercancía. Así que Rosa decidió que antes de hablar con Graciela, antes de hacer cualquier cosa, iba a averiguar todo lo que hubiera que saber sobre Aldrich Montgomery Beaumont III. Y lo iba a hacer con la misma metodología silenciosa y paciente con la que había hecho todas las cosas importantes de su vida, sin prisa, sin escándalo, y con los ojos muy, muy abiertos. Pasaron 3 días. En esos 3 días, Rosa habló con todas las personas en el Hotel Whitmore que podían saber algo sobre Aldrich Beaumont. Habló con Patricia Eugenia Holbrook, la jefa de recepción que llevaba 25 años en el hotel y que tenía la memoria de una computadora y la discreción selectiva de alguien que sabe que la información es poder. Habló con Jerome Calvin Tanner, el bartender de 40 años que había servido bebidas a media Charleston y que guardaba secretos con la misma naturalidad con que respiraba. Habló con Dolores María Reyes, otra camarera que era conocida en el personal del hotel como la persona que sabía todo lo que ocurría en cada rincón del establecimiento antes de que ocurriera. Lo que Rosa reunió de esas conversaciones fue una imagen que confirmaba algunas cosas que ya sospechaba y revelaba otras que no esperaba. Aldrich Beaumont era efectivamente tan frío y calculador como parecía. Era conocido por sus negocios despiadados, por haber arruinado a competidores, por usar su poder político para beneficio propio, por una reputación en la industria inmobiliaria que hacía que los abogados más experimentados se pusieran nerviosos cuando tenían que negociar con él. Sus 2 matrimonios habían sido infelices por razones distintas pero relacionadas. En ambos casos, el problema había sido la incapacidad de Aldrich para conectar con otra persona de manera genuina, su tendencia a tratar las relaciones como transacciones, su terror profundo, que pocos conocían y que él nunca admitiría, a la vulnerabilidad. Pero había algo más. Algo que Patricia Eugenia Holbrook le contó a Rosa en voz baja una tarde, mientras las 2 limpiaban cristales en el corredor del segundo piso. Algo que había llegado a oídos de Patricia a través de canales que prefería no especificar pero que tenía razones para creer que eran confiables. Ese algo era esto: Aldrich Beaumont tenía un médico. Un médico que lo visitaba discretamente, sin pasar por la recepción oficial de su empresa ni por su asistente personal. Un médico que había sido visto entrando por la puerta lateral de la mansión Beaumont en 3 ocasiones durante el último mes. Y ese médico era especialista en neurología. Rosa procesó esa información con la calma exterior que había perfeccionado en décadas de vida difícil, pero por dentro algo se movió.
Un hombre que necesita ver en secreto a un especialista en neurología no es simplemente un hombre frío y calculador que quiere jugar juegos con familias pobres. Es un hombre que tiene algo que perder. Es un hombre que tiene miedo. Y el miedo, Rosa lo sabía bien, cambia todas las ecuaciones. Mientras tanto, Graciela Castillo vivía sus días sin saber que en algún lugar de la ciudad su nombre había sido pronunciado por la boca de un duque moderno, sin saber que era el centro de una conversación que podría alterar el curso de su vida. Ese jueves por la tarde, como todos los jueves, llegó temprano a la librería, preparó el café en la pequeña cafetera italiana que guardaba en la trastienda, acomodó los libros nuevos que habían llegado esa mañana, y se sentó a leer durante la hora tranquila antes de que empezaran a llegar los clientes habituales. Estaba leyendo un libro sobre la historia de los jardines botánicos en el sur de los Estados Unidos, con Flannery dormida a su lado y la luz de la tarde entrando oblicua por las ventanas, cuando entró al local una mujer que nunca había visto antes. La mujer era mayor, quizás 60 años, vestida con una elegancia sobria que no era ostentosa pero que era inconfundiblemente cara, con el cabello blanco perfectamente peinado y unos ojos azul claro que se movían por los estantes con la atención de alguien que realmente lee, no de alguien que entra a una librería a tomarse una foto para las redes sociales. Graciela la saludó con su cordialidad habitual y la dejó explorar, porque era el tipo de cliente que prefería descubrir por su cuenta. Pero cuando la mujer llegó al fondo del local, donde estaban los estantes de historia y filosofía, se detuvo y llamó a Graciela con una pregunta precisa y bien formulada sobre una edición específica de un ensayo de Hannah Arendt. Era el tipo de pregunta que separaba a los lectores de los visitantes ocasionales. Graciela respondió con la precisión y el entusiasmo que reservaba para este tipo de conversaciones, y antes de que se dieran cuenta habían estado hablando 40 minutos sobre Arendt y sobre la banalidad del mal y sobre si las instituciones democráticas modernas de los Estados Unidos eran suficientemente robustas para resistir los ciclos históricos que Arendt había descrito, y Flannery había despertado de su siesta y se había instalado en el regazo de la mujer con la familiaridad que los gatos reservan para las personas que deciden de inmediato que merecen confianza. La mujer se llamó a sí misma simplemente Margaret, no dio apellido, y Graciela, que tenía el instinto de no presionar a las personas que no ofrecen más de lo que quieren ofrecer, no preguntó. Compró 3 libros, le dio a Flannery un último rascado detrás de la oreja, y se fue dejando una sensación de haber llenado algo, de esas conversaciones raras que te recuerdan por qué ciertos tipos de encuentros humanos siguen siendo irreemplazables. Solo mucho después de que la historia se hubiera desplegado en toda su extensión, Graciela entendería quién era Margaret realmente. Y cuando lo entendiera, muchas cosas que en ese momento parecían coincidencias comenzarían a tomar la forma de algo más parecido al destino, o quizás simplemente a la planificación cuidadosa de alguien que había aprendido tarde en la vida que algunas cosas merecen ser planeadas con cuidado. Rosa llamó a Graciela el viernes por la tarde. La llamó con la excusa de que había hecho tamales, los tamales de maíz azul con chile rojo que Graciela adoraba desde niña y que Rosa hacía solo en ocasiones especiales, y le pidió que viniera a cenar el sábado. Era una invitación normal en la superficie, el tipo de cosa que ocurre entre madres e hijas con regularidad, pero Graciela tenía el oído afinado para los matices en la voz de su madre. Y había algo en el tono de Rosa esa tarde, una especie de densidad emocional apenas perceptible debajo de las palabras normales, que le indicó que esa cena iba a ser algo más que tamales. Llegó el sábado con un racimo de flores silvestres que había comprado en el mercado de Marion Square y una botella de agua con gas porque Rosa no tomaba alcohol, y encontró a su madre en la cocina con el delantal puesto y el cabello recogido y la radio encendida en la emisora que ponía música norteña los sábados por la tarde. Se sentaron a cenar con la naturalidad de 2 personas que se conocen demasiado bien para necesitar llenar el silencio, pero cuando terminaron de comer y Rosa empezó a hablar, Graciela entendió que sus instintos habían tenido razón. Rosa le contó todo. No censuró nada. No suavizó los bordes ni eligió palabras más amables. Le contó exactamente lo que Ulrich Baumann había dicho en el salón del Hotel Whitmore, con las palabras que había usado, incluyendo la parte de la hija más fea, porque Rosa había decidido hace mucho tiempo que la verdad, aunque duele, es siempre más justa que la mentira bondadosa.
Y mientras hablaba, miraba a su hija con esa atención profunda de las madres que han aprendido a leer a sus hijos en los detalles, buscando la señal de cómo estaba aterrizando cada palabra. Graciela escuchó todo sin interrumpir. Escuchó con esa quietud suya que la gente a veces confundía con frialdad, pero que en realidad era la señal de que estaba procesando algo con toda su capacidad. Cuando Rosa terminó, hubo un silencio largo. Luego Graciela tomó un sorbo de su agua con gas y dijo que tenía varias preguntas. Rosa dijo que ya las esperaba. Y las dos mujeres estuvieron hablando hasta pasadas las 11 de la noche, no sobre si Graciela debía o no debía reunirse con Aldrich Beaumont, sino sobre qué era realmente lo que estaba ocurriendo, que podía motivar a un hombre como ese a hacer un pedido tan extraño, y que había de fondo en todo eso que todavía no podían ver. La pregunta de Graciela que Rosa no pudo responder fue la más importante: si Aldrich la había pedido específicamente por ser la más fea, como él había dicho, o si había algo más que buscaba en ella que solo podía encontrar en alguien que hubiera sido forjado por la experiencia de no encajar. Porque esas son dos cosas muy distintas, le dijo Graciela a su madre. La primera es crueldad o extravagancia o algún tipo de fetiche psicológico retorcido. La segunda es algo diferente. La segunda es casi una búsqueda. Y las búsquedas, aunque no siempre terminan bien, merecen ser tomadas en serio. Rosa la miró por un momento largo y luego dijo que había algo más que debía contarle. Y entonces le habló del neurólogo, de las visitas secretas, del médico que entraba por la puerta lateral de la mansión Beaumont. Y al decirlo, vio en los ojos de su hija algo que reconoció de años de conocerla: el destello de una mente que acaba de conectar dos puntos que todavía no sabe cómo conectar del todo, pero que ya siente que hay una línea entre ellos. Antes de continuar, queridos oyentes, queremos pedirles algo desde el corazón. Si esta historia les está tocando algo por dentro, si sienten que la vida de Rosa y de Graciela les dice algo sobre la dignidad y sobre la fuerza de las personas que el mundo decide ignorar, tómense un momento para darle like a este video, para dejar un comentario contándonos qué es lo que más les ha llegado hasta aquí, para compartirlo con alguien que necesite escuchar una historia sobre el valor de los que son diferentes. Y si creen en las segundas oportunidades, si creen que nadie debería ser juzgado por su apariencia, ni por su cicatriz, ni por el trabajo que hace su madre, suscríbanse a este canal. Cada suscripción es un voto por las historias que importan. Graciela pasó la semana siguiente haciendo lo que sabía hacer mejor cuando necesitaba pensar: leer. Leyó sobre Aldrich Beaumont, o más bien, leyó todo lo que había disponible públicamente sobre él, que era bastante porque los ricos que organizan galas benéficas generan mucha prensa. Leyó sobre sus negocios, sobre sus matrimonios, sobre la Fundación Beaumont y sus proyectos educativos, sobre las controversias que lo habían rodeado en el mundo inmobiliario, sobre los artículos de sociedad que lo fotografiaban en eventos como el de la otra semana, siempre con la misma expresión de alguien que está presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Y cuanto más leía, más se confirmaba en ella una intuición que había tenido desde que su madre le contó la historia, que Aldrich Beaumont era un hombre que había construido una vida enorme y perfectamente vacía, y que algo en esa vida, quizás recientemente, quizás a raíz de algo médico que nadie sabía todavía, había comenzado a derrumbarse por dentro. También llamó a su hermana Valentina, porque Valentina era enfermera y porque Graciela quería entender qué podía significar la visita secreta a un neurólogo para un hombre de 48 años. Valentina, sin saber de quién se trataba específicamente, le explicó que las razones para buscar un neurólogo de manera urgente y discreta a esa edad podían ir desde algo relativamente manejable hasta algo muy serio, que los síntomas que obligaban a actuar con esa discreción eran generalmente los que afectaban la cognición, la memoria o la función motora, y que si la persona en cuestión tenía razones para no querer que ese diagnóstico se hiciera público, era probable que estuviera en una posición en la que un diagnóstico médico podía tener consecuencias legales o financieras significativas, como un CEO que teme perder el control de su empresa, o un político que teme perder su influencia, o un hombre poderoso que teme que conocer su vulnerabilidad le quite el único tipo de poder que sabe ejercer. Graciela escuchó a su hermana y guardó toda esa información en ese lugar interno donde guardaba las cosas que todavía no entendía del todo pero que sabía que iban a importar. El miércoles de esa semana, tomó una decisión. No se la comunicó a nadie antes de tomarla.
No pidió permiso ni consejo. Simplemente, al salir del trabajo, caminó desde la librería hasta la oficina de la Fundación Beaumont, que estaba a 6 cuadras en el barrio histórico, en uno de esos edificios de arquitectura colonial que se habían renovado con suficiente respeto como para conservar el carácter original, y entró a hablar con la recepcionista. Le dijo que era una pequeña empresaria interesada en los programas educativos de la fundación y que querría hablar con alguien sobre las posibilidades de colaboración. Era una media verdad. La librería sí colaboraba con programas de lectura en escuelas de bajos recursos. No era completamente una mentira. Pero el objetivo real no era hablar con alguien sobre educación. El objetivo real era ver ese lugar, respirar ese ambiente, entender desde adentro qué clase de operación era la que Aldrich Bowman había construido. Lo que encontró la sorprendió. La oficina de la fundación era funcional y seria, sin los excesos decorativos que había esperado encontrar en algo asociado a un hombre tan ostentoso. Las personas que trabajaban ahí eran jóvenes, comprometidas, con esa energía de los que creen genuinamente en lo que hacen. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de los programas en acción, niños leyendo en bibliotecas escolares, adolescentes en talleres de tecnología, maestros recibiendo formación. Era difícil reconciliar ese lugar con la imagen del hombre frío que había pedido a la hija más fea de una camarera como si encargara un objeto. La recepcionista, una joven llamada Amber Christine Kowalski, le dio los materiales informativos de la fundación y le dijo que la coordinadora de alianzas comunitarias podría reunirse con ella la semana siguiente. Graciela agradeció y se fue, y en la calle de regreso a su apartamento se quedó pensando en esa contradicción, en la distancia entre el Aldrich que construía esas fundaciones y el Aldrich que hablaba de mujeres como si fueran mercancía, y se preguntó, como lo hace cualquier persona que piensa con seriedad, si esa distancia era hipocresía o si era complejidad, y si había alguna diferencia real entre las dos. Fueron 12 días desde la noche de la gala hasta que Rosa Castillo volvió a ver a Aldrich Bowman. Fue en el Hotel Whitmore, donde él venía con cierta regularidad a almorzar en el restaurante del primer piso, siempre la misma mesa junto a la ventana, siempre el mismo menú con ligeras variaciones, siempre solo. Rosa había pedido ese turno de mediodía específicamente esa semana porque sabía que él vendría. Lo vio entrar con su traje gris oscuro y su caminar de alguien que no espera que nadie se interponga en su camino, y lo vio sentarse y pedir su bebida habitual sin mirar al camarero que se la sirvió, y esperó. Cuando fue a tomar su orden, Aldrich la miró y en sus ojos de acero hubo un reconocimiento que no mostró en su expresión. Le tomó la orden con normalidad. Y luego, en voz baja, sin apartar los ojos del menú, le preguntó si había considerado su propuesta. Rosa respondió, también en voz baja, que antes de considerar cualquier cosa, necesitaba respuestas a algunas preguntas. Aldrich plegó el menú lentamente, lo puso sobre la mesa, y la miró con una expresión que no era exactamente sorpresa pero que tampoco era la indiferencia completa de siempre. Dijo que podían hablar. Dijo que cuando terminara su almuerzo, ella podría tomarse un descanso y podrían tener una conversación en uno de los salones privados del piso de arriba. Rosa dijo que bien. Y mientras iba a poner la orden en la cocina, sintió que estaba caminando hacia algo que no tenía mapa todavía, algo que podía ser un precipicio o podía ser una puerta, y que la diferencia entre las dos cosas dependía de lo que dijera ese hombre en los próximos minutos. La conversación que tuvieron en el pequeño salón privado del segundo piso del Hotel Whitmore fue la más extraña que Rosa había tenido en su vida. Duró 40 minutos. Aldrich habló con la concisión de alguien que está acostumbrado a ir al punto, y el punto que hizo fue este: sabía que tenía un problema médico que podía volverse incapacitante. No quería entrar en detalles que Rosa no necesitaba saber, pero era un problema que afectaba la memoria, progresivo, manejable por ahora con tratamiento pero con un horizonte incierto. Ante ese horizonte incierto, había comenzado a pensar en su vida de una manera diferente, y lo que había encontrado cuando pensó en ella con honestidad era que estaba profundamente solo. No solo en el sentido de que no tenía compañía, sino solo en el sentido más profundo, rodeado de personas que lo toleraban por su dinero y su poder, sin nadie que lo conociera de verdad, sin nadie que pudiera mirar más allá de lo que él representaba para ver quién era por debajo.
Y entonces, de una manera que él mismo reconoció como torpe e inadecuada, había empezado a pensar en qué clase de persona podría ser capaz de hacer eso. De mirar más allá. Y había llegado a la conclusión, basada en una lógica que podría discutirse pero que para él tenía sentido, de que las personas que han sido vistas con superficialidad toda su vida, que han sido juzgadas y descartadas por cosas que no eligieron, son a veces las más capaces de ver a los demás con profundidad, precisamente porque saben lo que es no ser visto. Rosa escuchó todo esto con sus manos sobre la mesa y los ojos fijos en los de Aldrich, y cuando él terminó, le dijo dos cosas. Le dijo primero que lo que acababa de contar no justificaba la manera en que lo había pedido, que su hija no era un objeto ni un remedio para su soledad y que si quería cualquier tipo de contacto con Graciela tendría que comenzar por entender eso. Le dijo segundo que iba a pensar en lo que había escuchado y que le respondería, pero que la respuesta dependía completamente de Graciela y de nadie más. Aldrich la miró y por un momento, solo por un momento, la máscara se corrió ligeramente, y Rosa vio debajo algo que reconoció porque lo había visto antes en personas que habían sido heridas y habían aprendido a convertir el dolor en dureza. Lo que vio fue miedo. Miedo genuino y antiguo y cansado. Se levantó, recogió su delantal, y se fue. Esa noche Rosa llamó a Graciela y le contó lo que Aldrich había dicho. Lo contó sin omisiones y sin adornos, como siempre. Graciela escuchó y al final hubo un silencio largo antes de que dijera lo que dijo. Dijo que quería conocerlo. No porque lo que había hecho fuera aceptable, no porque su manera de pedir las cosas no fuera un reflejo de años de condicionamiento en el que las personas de ciertas clases sociales tratan a las personas de otras clases como instrumentos, sino porque la historia que había escuchado, filtrada a través de su madre, le sonaba verdadera. Y Graciela tenía una relación muy específica con la verdad, cuando la reconocía, no podía ignorarla. Pero puso una condición. No una reunión arreglada por nadie. No un contexto cargado de expectativas ni de transacciones. Si Ulrich Baumann quería conocer a Graciela Castillo, tendría que hacerlo como lo hacen las personas normales, yendo a la librería, comprando un libro, siendo un cliente más. Sin mencionar a Rosa. Sin mencionar sus propuestas. Sin llegar con su dinero y su poder como escudo. Si era capaz de eso, entonces habría posibilidad de una conversación real. Si no era capaz de eso, entonces la respuesta era no y punto final. Rosa transmitió esas condiciones a Aldrich a través de una nota que le dejó con el portero del hotel, porque ya que se había decidido que esto iba a ocurrir quería que hubiera algo tangible, algo que pudiera mostrarle a Graciela como prueba de que las reglas habían sido comunicadas claramente. Aldrich leyó la nota y no respondió de inmediato. Pasaron 4 días. En esos 4 días, algo ocurrió que nadie había anticipado. Graciela estaba ordenando los estantes de la librería el martes por la tarde cuando entró la mujer de la semana anterior, la que se había llamado Margaret y había hablado 40 minutos sobre Hannah Arendt. Esta vez Margaret venía con una pregunta específica, quería un libro sobre jardines históricos de Charleston, los jardines de las mansiones de la era antebellum, las especies de plantas que se habían cultivado en esos jardines y que en muchos casos habían desaparecido de la región. Resultó ser, exactamente uno de los temas en los que Graciela era más apasionada y más informada. Pasaron otra hora hablando, esta vez sobre botánica histórica, sobre la relación entre los jardines sureños y la historia de la esclavitud, sobre las plantas que los esclavizados habían traído de África y que habían terminado formando parte del paisaje de las plantaciones sin que nadie lo reconociera, sobre la injusticia de esa invisibilidad botánica que era un reflejo de la invisibilidad humana. Era una conversación extraordinaria, del tipo que Graciela tenía rara vez con clientes y que cuando ocurría la dejaba con esa sensación vibrante de haber tocado algo real. Margaret compró 2 libros y antes de irse dijo algo que en el momento pareció una observación casual pero que después se revelaría como mucho más. Dijo que era raro encontrar a alguien tan joven con tanta profundidad, y que esperaba que la vida le trajera personas que estuvieran a su altura, porque menos que eso sería un desperdicio. Graciela la miró con curiosidad genuina y dijo que esperaba lo mismo, aunque había aprendido a no esperar demasiado de ese frente porque las personas que querían profundidad generalmente no sabían qué hacer con ella cuando la encontraban.
Margaret sonrió con una expresión que Graciela no supo descifrar del todo en ese momento, una sonrisa que era al mismo tiempo triste y esperanzadora, y se fue. El jueves de esa semana, cuando Graciela llegó a la librería, encontró parado frente al escaparate a un hombre que no había visto antes. Estaba mirando los libros de la vitrina con una concentración que parecía real, con las manos en los bolsillos y una postura que intentaba ser relajada sin del todo lograrlo, como alguien que no está acostumbrado a encontrarse en situaciones en las que no tiene el control. Tenía el cabello gris plateado y los ojos del color del acero. Graciela lo reconoció porque había buscado su foto en internet. Tomó aire. Abrió la puerta de la librería. No dijo nada mientras encendía las luces y guardaba su bolso en la trastienda y preparaba el café. Cuando salió al área de ventas, el hombre había entrado y estaba mirando la sección de historia con la misma concentración de antes. Graciela se sentó en su taburete detrás del mostrador y abrió el libro que estaba leyendo. Flannery saltó al mostrador, miró al hombre nuevo con los ojos entrecerrados de los gatos que evalúan antes de decidir, y se quedó quieta. Pasaron 15 minutos en silencio. Luego el hombre tomó un libro, lo trajo al mostrador, y lo puso frente a Graciela. Era una edición antigua de las memorias de Frederick Law Olmsted sobre su viaje por los estados del sur antes de la Guerra Civil. Era un libro extraordinario y difícil de conseguir, y el hecho de que lo hubiera elegido entre todos los otros libros del estante le dijo a Graciela algo sobre ese hombre que ningún artículo de internet le había dicho. Lo miró a los ojos por primera vez. Él la miró de vuelta. En sus ojos de acero había algo que no esperaba ver, atención genuina. No la atención evaluativa del comprador examinando la mercancía, sino la atención de alguien que está realmente mirando, que está realmente presente. Le preguntó el precio, pagó en efectivo, puso el libro bajo el brazo. Luego, antes de girarse para irse, se detuvo y preguntó, casi a pesar de sí mismo, si Graciela había leído ese libro. Ella dijo que sí, varias veces. Él preguntó qué era lo que más le había impactado. Ella lo miró un momento y respondió, la manera en que Olmsted describe la vida cotidiana de las personas esclavizadas con una precisión empírica que revela su humanidad completa precisamente porque él no se propuso hacerlo, porque era simplemente un observador tomando notas, y sin embargo eso que registró sin intención se convirtió en testimonio. Aldrich Beaumont la miró durante 3 segundos completos. Luego dijo que era una observación notable. Y se fue. El viernes volvió. Y el lunes. Y el miércoles de la semana siguiente. Cada vez compraba un libro. Cada vez la conversación era un poco más larga. Cada vez Flannery lo estudiaba con más interés, y el tercer viernes, para sorpresa de Graciela, el gato saltó de la estantería directamente al hombro de Aldrich, que se quedó completamente paralizado, como si no supiera qué hacer con ese pequeño animal naranja que lo miraba desde arriba con una autoridad soberana. Graciela esperó para ver cómo reaccionaba. Aldrich, con una torpeza que en él resultaba casi conmovedora, levantó una mano y acarició a la gata con la precaución de alguien que está haciendo algo que no sabe si se le permite. Flannery ronroneó. Graciela bajó los ojos a su libro para no reírse. Pero se rió. Y Aldrich la oyó reír, y algo en él pareció aflojar ligeramente, como una cerradura que lleva años sin abrirse y que de repente recuerda para qué fue fabricada. Las conversaciones que tuvieron durante esas semanas no siguieron ningún guión. Tocaron la historia del sur, la arquitectura de Charleston, los sistemas educativos en Estados Unidos y sus fallas estructurales, el problema de la gentrificación en los barrios históricos de las ciudades sureñas, la filosofía del tiempo libre y por qué la modernidad lo había convertido en algo que hay que justificar, la música y su capacidad de crear memoria emocional en el cerebro humano. Graciela no ocultó nada de lo que pensaba. Cuando no estaba de acuerdo, lo decía con claridad y con las razones correspondientes. Cuando encontraba que algo de lo que Aldrich decía era interesante, lo reconocía sin condescendencia. No lo trató como a un benefactor potencial ni como a una amenaza. Lo trató como a un interlocutor intelectual serio, que era exactamente lo que él era cuando bajaba la guardia. Aldrich, por su parte, fue cambiando de manera gradual y casi imperceptible. Llegaba con menos rigidez en la postura.
Empezó a saludar a Flannery de manera directa, con una frase corta y seria, como si el gato fuera una persona con quien se tenía un acuerdo tácito. Una vez, cuando llegó y encontró a Graciela discutiendo apasionadamente con un cliente sobre si Faulkner era más importante para la literatura sureña que Flannery O'Connor, se quedó de pie junto a la puerta escuchando sin que ninguno de los dos lo notara, y cuando la discusión terminó y el cliente se fue, dijo simplemente que Graciela tenía razón sobre O'Connor, aunque él habría añadido a Carson McCullers a la ecuación. Graciela lo miró sorprendida y dijo que no esperaba que leyera a M.C. Cullers. Él respondió que había muchas cosas que ella no esperaba de él. Y tenía razón. Había algo que Graciela no le había dicho a nadie todavía, ni a su madre ni a sus hermanas, algo que solo ella sabía sobre lo que estaba ocurriendo en esas visitas semanales a la librería. Había algo que esas conversaciones le estaban haciendo, algo que era incómodo de admitir precisamente porque era real. Las conversaciones con Ulrich Baumann eran las mejores conversaciones que había tenido en años. No las más fáciles ni las más cómodas, sino las más reales. Las que más la hacían pensar y las que más la hacían sentir como ella misma, como la persona completa que era sin necesidad de editar o de adaptar o de suavizar los bordes. Y eso era aterrador, porque era el tipo de cosa que solo ocurre con personas que de alguna manera corresponden a algo en uno, y admitir eso sobre un hombre que había pedido a su madre por la hija más fea como si encargara un pedido de cocina era una contradicción que todavía no sabía cómo resolver. Lo que sí sabía era que el secreto del neurólogo seguía ahí, suspendido entre ellos sin ser nombrado, y que eventualmente iba a tener que ser nombrado. No podía seguir existiendo esa conversación honesta que estaba construyendo con Aldrich si en el centro de todo había algo que él no había dicho y que ella sabía y que ninguno de los dos estaba dispuesto a sacar a la luz todavía. El momento llegó, como suelen llegar los momentos importantes, de manera inesperada y en un contexto completamente ordinario. Era un sábado por la mañana, 3 semanas después de la primera visita de Aldrich a la librería. Habían acordado, en una de esas transiciones naturales que a veces ocurren en las relaciones humanas sin que nadie las anuncie, que Graciela le mostraría los jardines históricos del barrio que le había descrito una vez con tanto detalle que Aldrich había dicho que quería verlos con sus propios ojos. Era una caminata por el barrio histórico, por las calles adoquinadas y los jardines amurallados de las casas coloniales, una de esas actividades que en cualquier otro contexto nadie llamaría cita pero que en el contexto de lo que estaba ocurriendo entre ellos era indistinguible de eso. Caminaban por el jardín de Hayward Washington House cuando Aldrich de repente se detuvo. Se detuvo en medio de una oración, en medio de un gesto con la mano hacia uno de los rosales, y se quedó quieto, con una expresión en el rostro que Graciela no había visto antes, una expresión que era a la vez ausencia y confusión, como alguien que ha perdido el hilo de donde está y que estaba diciendo. Duró apenas unos segundos. Luego el hilo volvió y él terminó la frase con toda normalidad, pero lo que Graciela había visto en esos segundos era inconfundible para alguien que había estado leyendo sobre neurología esas semanas. Se quedó callada. No dijo nada en ese momento. Pero cuando llegaron al siguiente jardín y se sentaron en un banco de madera bajo un árbol de magnolia, Graciela lo miró y le preguntó directamente cuándo había recibido el diagnóstico. Aldrich la miró y su expresión pasó por 3 etapas distintas en aproximadamente 2 segundos, sorpresa, luego esa máscara de control que era su defensa habitual, luego algo que lo atravesó y que resultó ser demasiado grande para contener detrás de la máscara. Le preguntó cómo lo sabía. Ella le explicó que su madre le había contado sobre el médico, y que ella había buscado, y que lo que había visto hacía unos minutos confirmaba lo que había sospechado. Aldrich estuvo en silencio por un tiempo largo. Luego dijo que el diagnóstico había llegado 5 meses antes. Una forma temprana de demencia frontal, tratable con medicación y con intervenciones cognitivas por ahora, manejable en el presente, pero con una progresión que los médicos no podían predecir con exactitud. Podría tener décadas de vida plena. Podría tener años. Nadie sabía con certeza. Lo que sí sabía, y lo que lo había golpeado con una fuerza que había desestabilizado todo lo que creía sobre sí mismo, era que había pasado 48 años construyendo cosas y acumulando poder y alejando personas,
Y que cuando llegó ese diagnóstico y se sentó solo en su mansión a las 3 de la mañana con esa información nueva y aterradora, no había absolutamente nadie a quien llamar. Graciela lo escuchó. Escuchó todo, sin interrumpir, sin ofrecer palabras de consuelo apresuradas, sin hacer lo que hacen muchas personas cuando escuchan algo difícil, que es llenarlo de palabras para no tener que soportar el peso del silencio. Simplemente estuvo ahí, en ese banco de madera bajo la magnolia, completamente presente, y cuando él terminó, dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Dijo que entendía lo que era estar en un lugar donde nadie te ve de verdad. Dijo que ella llevaba toda su vida siendo visible por una cicatriz y completamente invisible como persona, y que había aprendido que el trabajo de ser visto de verdad empieza por uno mismo, por la decisión de estar presente en la propia vida aunque duela, aunque asuste, aunque el futuro no esté claro. Y dijo que había algo que Aldrich estaba haciendo bien, que quizás era lo único que estaba haciendo bien en todo este proceso, que era que en lugar de comprar más cosas o construir más muros o buscar más poder, había buscado una librería. Había buscado libros. Y eso era el inicio correcto. Aldrich la miró con esos ojos de acero que en ese momento no eran fríos sino simplemente muy abiertos, y dijo una cosa que Graciela recordaría el resto de su vida. Dijo que había pedido a la hija más fea porque había supuesto, con la arrogancia de toda su vida, que una mujer que había sido juzgada por su apariencia estaría agradecida de ser elegida por cualquier razón, y que esa suposición había sido el reflejo más claro de todo lo que estaba mal en él. Dijo que se arrepentía de haberlo dicho así y que se arrepentía aún más de haberlo pensado. Dijo que lo que había encontrado en esas semanas de visitas a la librería era algo que no tenía nombre todavía en su vocabulario, porque su vocabulario para las cosas importantes siempre había sido muy pobre, pero que lo sentía como real y lo sentía como necesario y lo sentía como algo que no quería perder. El silencio que vino después fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio lleno. Las semanas que siguieron fueron complejas de maneras que nadie hubiera podido predecir del todo. Graciela no le contó a sus hermanas lo de la enfermedad de Aldrich, porque era información que él le había confiado y que no era suya para compartir. Sí le contó a su madre que las visitas a la librería estaban ocurriendo y que eran distintas de lo que cualquiera habría anticipado, y Rosa escuchó con esa escucha profunda de madre que contiene todas las emociones a la vez, el alivio y la preocupación y el orgullo y el miedo mezclados en una sola expresión que Graciela reconoció como amor en su forma más honesta. Lo que más costaba era lo que ocurría en los márgenes. Porque Charleston es una ciudad pequeña en todo lo que importa, y la gente nota cuando el hombre más rico y más conocido de la ciudad empieza a aparecer con regularidad en una pequeña librería del barrio histórico. Las habladurías comenzaron de manera suave, como siempre empiezan, con un comentario aquí y una mirada allá, y fueron creciendo con la velocidad que tienen las habladurías en los lugares donde el aburrimiento es abundante y la curiosidad es un pasatiempo cultivado. Se dijo que Aldrich Bowman se había enamorado de la librera. Se dijo que era una rareza más del hombre excéntrico que todos conocían. Se dijo, con la crueldad casual que tienen ciertos círculos sociales, que quizás en su vejez había decidido bajar el nivel. Se dijo que la chica de la cicatriz había atrapado al viejo rico. Graciela escuchó algunas de esas cosas, porque en ciudades pequeñas siempre llegan, y las escuchó con la armer propia de alguien que ha sido comentada toda su vida. No le dolían de la misma manera que le habrían dolido a los 16 años. Le dolían de otra manera, más difusa pero también más lúcida, le dolían como le duele a alguien que ya ha hecho las paces con una cosa que le duele de todos modos. Y lo que hacía con ese dolor era lo que siempre hacía, seguir. Aldrich, por su parte, se enfrentó a sus propios márgenes. Su asistente personal, un hombre de nombre Wesley Patrick Drummond, que llevaba 12 años manejando los asuntos personales y profesionales de Aldrich con una eficiencia impecable y una lealtad que era en parte admiración genuina y en parte dependencia económica, le preguntó con diplomacia máxima si debía prepararse para comunicar algún cambio en los compromisos sociales del señor Beaumont. Era la manera que Wesley tenía de preguntar qué estaba pasando sin preguntar directamente. Aldrich lo miró y le dijo que no había nada que comunicar todavía, pero que cuando lo hubiera, sería él quien lo comunicara, no Wesley. Era la manera que Aldrich tenía de decir que eso era asunto suyo.
También hubo una conversación con su abogado principal, un hombre llamado Theodore Marcus Ashford que manejaba el aspecto legal de todos los asuntos de la familia Beaumont desde hacía 20 años y que tenía la cara de un hombre que ha visto demasiadas cosas sin poder hacer nada para evitarlas. Theodore llamó a Aldrich un miércoles con la excusa de un asunto contractual menor y aprovechó la conversación para preguntar, con su estilo oblicuo y legal, si Aldrich había considerado las implicaciones de ciertos cambios en sus circunstancias personales desde la perspectiva del fideicomiso familiar y los acuerdos de sucesión. Era la manera que Theodore tenía de decir que había escuchado los rumores y que le preocupaba que Aldrich tomara decisiones emocionales en un momento en que su salud podía comprometer su juicio. Aldrich escuchó todo con paciencia y luego le dijo a Theodore que apreciaba su diligencia profesional, que ningún cambio legal había ocurrido ni ocurriría sin su conocimiento y participación, y que la conversación había terminado. Pero cuando colgó el teléfono y se quedó sentado en su oficina de la mansión mirando los jardines que se veían por la ventana, sintió algo que era nuevo y extraño en él, la necesidad de hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo. No como análisis frío ni como planificación estratégica. Simplemente hablar. Fue una necesidad tan poco familiar que le llevó unos minutos reconocerla por lo que era. Fue en esa semana que ocurrió algo que cambió el ritmo de todo. Graciela llegó un lunes a la librería y encontró sobre el mostrador, dejado ahí por la noche anterior según le explicó la dueña del local cuando llegó a abrir, un sobre de papel craft sin ninguna indicación del remitente. Dentro había una nota manuscrita, escrita con la caligrafía precisa y un poco rígida de alguien que escribe a mano con menos frecuencia de la que debería, y una invitación. La nota decía que si Graciela estaba dispuesta, Aldrich quería que visitara los jardines de la mansión Beaumont. No como una invitación social formal. No como nada que requiriera preparación especial. Simplemente, si tenía curiosidad por un jardín que había sido diseñado en 1847 y que contenía especies de plantas que habían sobrevivido milagrosamente a casi 2 siglos de historia, y que nadie había estudiado con seriedad, él estaría en casa el próximo sábado por la mañana. Graciela leyó la nota 2 veces. Luego la dobló y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego la sacó y la leyó una vez más. Llamó a su madre esa noche. Rosa escuchó y dijo que la decisión era completamente de Graciela, pero que si ella fuera Graciela, iría. No por Aldrich. Por el jardín. Graciela fue el sábado. La mansión Beaumont estaba en el barrio histórico de Charleston, en una de esas calles anchas y arboladas donde el tiempo parece haber decidido ir más despacio que en el resto del mundo. Era una casa de arquitectura federal tardía, de ladrillo claro con persianas verde oscuro, rodeada por un muro de piedra que ocultaba casi completamente el jardín de la vista exterior. Cuando Aldrich abrió la puerta del muro lateral para que Graciela entrara, lo que encontró al otro lado la dejó sin palabras por varios segundos completos, y eso no le pasaba casi nunca. El jardín era enorme y era un caos hermoso. No el caos de la negligencia, sino el caos de algo muy vivo que ha crecido siguiendo sus propias reglas durante mucho tiempo. Había árboles que debían tener 100 años, magnolias y robles de Virginia y una higuera enorme que había decidido por cuenta propia crecer hacia el lado en lugar de hacia arriba. Había parterres de flores que mezclaban especies nativas del sureste con plantas que claramente habían llegado de otros continentes en otros siglos. Una hibridación botánica que contaba una historia de comercio y de viaje y de intercambio que iba mucho más allá de la historia de una familia rica sureña. Había un estanque pequeño con nenúfares. Había una parte del jardín que parecía haber sido diseñada formalmente y que ahora estaba dejando que la naturaleza reclamara su forma original. Y había, en el rincón más alejado, pegada al muro de piedra, una glicinia de proporciones extraordinarias que debía tener décadas y cuyas ramas se extendían sobre una pérgola de hierro forjado como si fueran un techo vivo. Graciela pasó 3 horas en ese jardín. Aldrich caminó con ella casi en silencio, respondiendo las preguntas que Graciela hacía sobre la historia de cada sección, sobre qué se sabía de quién había plantado qué y cuándo. Era evidente que él conocía el jardín bien, que había prestado atención a su historia aunque nunca hubiera sabido qué hacer con ese conocimiento. Hubo un momento junto a la glicinia en que Graciela se agachó para examinar más de cerca la base del tronco principal, que tenía una circunferencia que indicaba décadas de crecimiento,
Y Aldrich se agachó también sin necesidad de ser invitado, y los dos estuvieron ahí en cuclillas frente a esa planta enorme hablando sobre la biología del crecimiento de las glicinas con la concentración de dos personas que han olvidado completamente todo lo demás. Fue en ese momento, agachados frente a esa glicinia centenaria en ese jardín que era un milagro botánico ignorado, cuando Graciela tuvo una certeza que no esperaba tener. Fue la clase de certeza que no llega por razonamiento sino directamente al cuerpo, la clase que uno reconoce antes de poder articularla. No era certeza sobre el futuro ni sobre cómo terminaría todo esto. Era certeza sobre el presente, que estar en ese jardín con ese hombre, con esa conversación y ese silencio y esa glicinia, era exactamente donde debía estar en ese momento de su vida. No como rescatadora ni como rescatada. Como ella misma. ¿Y qué hay del secreto? Porque la historia prometió un secreto que lo cambia todo, y ese secreto no es simplemente la enfermedad de Aldrich, aunque eso fuera suficientemente significativo. El secreto real, el que nadie había visto todavía, el que Graciela descubrió de la manera más inesperada, llegó de la mano de la mujer llamada Margaret. Fue un martes, 3 semanas después de la visita al jardín, cuando Margaret volvió a la librería por tercera vez. Y esta vez no llegó con una pregunta sobre libros. Llegó con una caja. Una caja de tamaño mediano, de cartón, sellada con cinta adhesiva, con el nombre de Graciela escrito en el frente con la misma caligrafía que había reconocido en la nota del sobre Kraft. Graciela. La miró y luego miró a Margaret y dijo que no entendía. Margaret sonrió con esa sonrisa que ahora Graciela reconocía como la sonrisa de alguien que sabe cosas y ha estado esperando el momento de compartirlas, y se presentó correctamente por primera vez. Margaret Christine Beaumont. La madre de Aldrich. Graciela se sentó en el taburete detrás del mostrador porque de repente sus piernas necesitaron un momento. Margaret tomó asiento en la silla que había al otro lado del mostrador, la silla que los clientes usaban cuando querían hablar de libros con calma, y comenzó a hablar. Le dijo que había venido a la librería las primeras 2 veces porque Aldrich le había hablado de ella, no con detalle sino con esa manera suya de hablar de las cosas que le importaban, en fragmentos breves que decían más de lo que él pretendía. Le había dicho que había encontrado una librería donde la librera sabía más de botánica histórica que cualquier persona que hubiera conocido. Le había dicho que la gata del lugar era la criatura más autoritaria que había tenido el privilegio de conocer. Le había dicho, casi de pasada, que las conversaciones que tenía ahí eran las primeras en años en las que había olvidado por un momento lo que el médico le había dicho. Margaret había querido conocer a esa persona. No para interferir ni para evaluar ni para tomar decisiones. Simplemente para ver por sí misma quién era la persona que le había devuelto algo a su hijo cuando ella había creído que eso ya no era posible. Y luego le explicó qué había en la caja. Le explicó que Aldrich no sabía que ella venía ese día, que lo que estaba a punto de contarle era algo que Margaret había guardado durante 40 años por razones que en su momento le habían parecido correctas y que con los años había comprendido que habían sido un error. Un error cometido por amor, lo cual no lo convertía en menos error, sino simplemente en el tipo más doloroso. La caja contenía diarios. Los diarios de Harold James Beaumont, el padre de Aldrich, que había muerto cuando Aldrich tenía 12 años en un accidente automovilístico en la autopista enero de 26. Harold había sido un hombre que en la versión oficial de la historia familiar era recordado como el gran patriarca, el constructor del imperio Beaumont, el hombre duro y exitoso que había forjado la fortuna que Aldrich había heredado y expandido. Esa versión era verdadera pero incompleta, de la manera en que las versiones oficiales siempre son verdaderas pero incompletas. Lo que los diarios revelaban, lo que Margaret había sabido toda su vida y había elegido no contarle a su hijo porque creía que protegerlo era la decisión correcta, era que Harold James Beaumont había sido también un hombre que sufría. Que detrás de la dureza que el mundo veía había un hombre que luchaba con una melancolía profunda que en aquella época no tenía nombre clínico ni tratamiento reconocido, que se había construido una personalidad de acero precisamente porque había aprendido desde niño que mostrar suavidad era invitar al ataque, que en sus diarios más privados escribía sobre el deseo de conectar con las personas de su vida de una manera que no sabía cómo hacer porque nadie le había enseñado y porque la vida que
había vivido castigaba esa clase de necesidad. Y lo que hacía esa revelación tan importante, lo que la convertía en el secreto que cambiaba todo, era esto: Aldrich no había aprendido a ser frío porque era mala persona. Lo había aprendido porque era hijo de su padre en el sentido más literal posible, porque había internalizado un modelo de masculinidad y de poder que Harold mismo había sufrido sin poder escapar de él, y que nadie le había dicho que tenía que perpetuar. Margaret había creído que no contarle eso a su hijo lo protegería del dolor. Lo que había hecho en cambio era dejarlo sin el mapa que podría haberle dado una salida. Graciela escuchó todo esto con los ojos llenos de lágrimas que no derramó, porque las lágrimas a veces son un lujo que no cabe en los momentos que requieren toda tu atención. Luego miró la caja. Luego miró a Margaret. Y le preguntó por qué se los daba a ella. Margaret dijo que porque Aldrich no los recibiría de ella. Que entre ellos había años de una distancia construida por errores mutuos y por el silencio que a veces se instala entre madres e hijos cuando las palabras importantes no se dicen en el momento en que deben decirse y luego se vuelven demasiado grandes para caber en ninguna conversación normal. Y que quizás, si esos diarios llegaban de alguien en quien Aldrich confiaba de una manera en que ya no confiaba en su madre, podrían hacer lo que las palabras directas de Margaret no habían podido hacer en 40 años. Graciela fue a ver a Aldrich esa misma tarde. Llamó antes, algo que rara vez hacía, y él respondió que podía pasar. Lo encontró en los jardines, como a veces estaba cuando llegaba por la tarde, sentado en el banco bajo la glicinia con un libro abierto en el regazo que no estaba leyendo. Graciela se sentó a su lado. Puso la caja sobre el banco entre los dos. Le contó quién se la había dado y que contenía con la misma honestidad directa con que siempre hablaba con él. Vio en su rostro una serie de emociones que pasaron rápidamente, como si un viento muy fuerte barriera nubes sucesivas de una pantalla, y lo que quedó al final fue algo que Graciela no había visto nunca en él: quietud. No la quietud fría de su postura habitual, sino una quietud distinta, más baja, más cercana al suelo. Aldrich puso la mano sobre la caja. No la abrió todavía. Simplemente la mantuvo ahí, con la palma plana sobre el cartón, como si estuviera tomando la temperatura de algo que estaba vivo dentro. Y luego hizo algo que Graciela no esperaba, que él tampoco esperaba, que fue simplemente inclinarse hacia adelante y apoyar los codos en las rodillas y quedar así, mirando el suelo del jardín, sin hablar. Graciela no llenó ese silencio. Lo sostuvo con él. Y eso, en ese momento, fue exactamente lo que hacía falta. Los días que siguieron fueron los más intensos de toda esa historia. Aldrich leyó los diarios de su padre en 4 días, en ese silencio profundo que a veces nos reclama cuando estamos procesando algo que reorganiza los cimientos de lo que creíamos saber. Graciela no lo presionó. Siguió en la librería, siguió con su vida, siguió siendo la misma persona que era. Pero cuando Aldrich volvió al 5.º día, con los ojos de alguien que ha dormido mal y pensado demasiado y llegado a algo real, Graciela lo vio y supo que algo en él había cambiado de manera permanente. Lo que Aldrich dijo cuando llegó a la librería ese 5.º día, con Flannery instalada en su hombro como si eso fuera el estado natural de las cosas, fue esto: que había pasado 48 años siendo su padre sin saber que lo era, no en las cosas que había heredado de él que eran buenas, sino en las que eran el error que ambos habían repetido: la distancia y la dureza y la incapacidad de simplemente estar presente en la propia vida. Y que quería dejar de hacerlo. No sabía cómo del todo, y el diagnóstico que tenía le hacía la pregunta más urgente porque el tiempo, que siempre había sido algo abstracto para él, ahora tenía una cualidad concreta e inapelable. Pero quería intentarlo. Y quería saber si Graciela estaba dispuesta a ser parte de eso, no como solución ni como salvadora, sino simplemente como ella misma, como la persona que había sido la primera en décadas en hablarle con honestidad sin querer nada de él a cambio. Graciela lo escuchó completamente. Y respondió que sí, que estaba dispuesta, pero que había condiciones, y no eran negociables. La primera era que nunca volvería a hablar de ella ni de ninguna otra persona como si fueran mercancía, que si alguna vez necesitaba algo de alguien tendría que pedirlo de manera directa y humana. La segunda era que la relación con su madre, que había empezado de la manera más humillante posible, necesitaba ser reparada de manera real,
No con dinero sino con el reconocimiento de que Rosa Castillo merecía el mismo respeto que cualquier persona con más dinero o más título. La tercera era que si iban a construir algo juntos, tenía que ser construido sobre la honestidad, incluyendo la honestidad sobre la enfermedad, sobre el miedo, sobre los días difíciles, sin la pretensión de que todo estaba bien cuando no lo estaba. Aldrich escuchó cada condición sin interrumpir. Y cuando Graciela terminó, dijo que aceptaba cada una. Sin negociar. Sin agregar cláusulas. Las aceptaba. Lo que ocurrió después no fue un cuento de hadas en el sentido en que generalmente se usa esa frase, no fue una transformación instantánea ni una serie de gestos grandiosos que arreglaron 48 años en una tarde. Fue algo más lento y más real que eso. Fue el trabajo diario y a veces frustrante de dos personas que habían decidido tratar de construir algo honesto a partir de un comienzo que no podría haber sido más torcido. Fue Aldrich aprendiendo que pedir ayuda no destruye la identidad de las personas. Fue Graciela aprendiendo que la dureza en alguien no siempre es su esencia sino a veces su cicatriz, y que las cicatrices pueden conocerse y pueden respetarse aunque no siempre puedan borrarse. Fue Aldrich llamando a Rosa Castillo a una reunión en el hotel donde ella trabajaba, no en un salón privado sino en el restaurante público, sentado frente a ella en una mesa ordinaria, mirándola a los ojos y diciéndole que lo que le había dicho esa noche en el salón de la gala había sido humillante y estaba mal, y que lo sabía, y que se lo decía no porque necesitara su perdón para sentirse mejor sino porque ella merecía escucharlo. Rosa lo escuchó con esa quietud suya y luego dijo que lo aceptaba. No dijo que lo perdonaba, porque eso era suyo para decidirlo en su propio tiempo. Dijo que lo aceptaba. Y había entre esas dos cosas una diferencia que Aldrich entendió y respetó. Fue la conversación entre Aldrich y Margaret, que ocurrió una tarde en los jardines de la mansión, sentados los dos bajo la glicinia con los diarios de Harold sobre la mesa entre ellos. Una conversación que duró 4 horas y que ninguno de los dos le contó a nadie en detalle porque era solo de ellos, pero que cuando terminó dejó a Margaret con los ojos rojos y a Aldrich con esa expresión de quietud baja que Graciela había empezado a reconocer como su versión genuina de paz. Fue Marisol y Valentina conociendo a Aldrich en una cena en el apartamento de Graciela, una cena que comenzó con la tensión esperable de dos hermanas protegiendo a la más pequeña y terminó con Valentina debatiendo vigorosamente con Aldrich sobre el sistema de salud americano y Marisol fotografiando los libros de la estantería de Graciela para recomendarlos en las redes sociales de su empresa, y Flannery durmiendo en las piernas de Aldrich durante toda la sobremesa. Fue Graciela encontrando, en uno de sus sábados en el jardín de la mansión, un rincón que había sido un parterre de hierbas medicinales en el siglo XIX y que estaba completamente cubierto de maleza, y comenzando a recuperarlo, planta por planta, con la paciencia botánica que era su forma particular de meditación. Y Aldrich llegando un domingo con guantes de jardín y arrodillándose en la tierra junto a ella sin que nadie le pidiera que lo hiciera, y los dos trabajando en silencio durante horas en esa parcela de tierra que era pequeña y era real y era suya. Fue el diagnóstico estabilizándose, en la medida en que ese tipo de diagnóstico se estabiliza, con el tratamiento correcto y con la reducción del estrés que había caracterizado la vida de Aldrich por décadas, y con algo que el médico señaló en una revisión 3 meses después y que era difícil de atribuir a un factor específico pero que era innegable, que Aldrich Beaumont, comparado con el hombre que había llegado a esa consulta 5 meses antes, parecía una persona diferente. Más presente. Más conectada. Con los ojos menos vacíos. Hay una escena que Graciela guardó como una de las más importantes de ese año, una escena simple que en ningún relato épico parecería significativa pero que en la vida real tenía el peso de todo lo que había conducido hasta ahí. Fue un domingo de noviembre, con el otoño de Charleston, que es más tibio y más dorado que el otoño del norte, derramándose sobre los jardines de la mansión Beaumont. Graciela estaba en el parterre de las hierbas medicinales, con las rodillas en la tierra y las manos en las plantas, y Aldrich había traído café porque sabía que a media mañana ella necesitaba café, y se había sentado en el banco cercano a leer. No hablaban. La música de Coltrane salía del teléfono de Graciela apoyado sobre una maceta. Flannery, que cada vez con más frecuencia acompañaba a Graciela a los sábados en el jardín, cazaba algo invisible entre los rosales. La magnolia en el rincón del fondo estaba dejando caer sus últimas flores del año.
En ese momento, Graciela levantó la vista de sus plantas y miró a Aldrich, que estaba leyendo sin notar que lo miraban, y tuvo un pensamiento que no habría podido predecir cuando todo esto empezó, un pensamiento que era a la vez simple y completamente transformador. El pensamiento era que este hombre, que había llegado a su vida de la manera más equivocada posible, que había dicho las palabras más hirientes en el momento más inesperado, que había cargado durante décadas con heridas y murallas que habían lastimado a otros mientras lo asfixiaban a él, era ahora la persona con quien más paz sentía en el mundo. No porque hubiera dejado de ser complicado, sino porque la complicación era real y la paz también era real, y esas dos cosas podían coexistir en el mismo espacio cuando las personas decidían no huir de ninguna de las dos. Aldrich levantó los ojos del libro y la encontró mirándolo. La miró de vuelta. En sus ojos de acero, que nunca dejarían de ser de acero del todo pero que ahora tenían una temperatura diferente, había algo que era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha sido visto, completamente, incluyendo las partes que dan vergüenza y las partes que dan miedo y las partes que todavía están en proceso. Y hay pocas cosas en la vida humana que sean tan poderosas como eso. El invierno llegó a Charleston con la suavidad que caracteriza los inviernos del sur, con días fríos pero soleados y noches que invitaban a quedarse adentro con libros y comida. La Magnolia Pages, la librería de Graciela, tuvo su mejor temporada de ventas desde que ella había empezado a trabajar ahí, y Graciela organizó para diciembre una serie de lecturas de poesía que atrajeron a más personas que nunca, incluyendo a un grupo de estudiantes del College of Charleston que empezaron a venir con regularidad y que trajeron consigo esa energía particular de los jóvenes que están descubriendo que los libros pueden cambiarles la vida. Rosa Castillo recibió en noviembre un aumento en el Hotel Whitmore que llevaba 3 años esperando, otorgado finalmente por la gerencia sin ninguna presión externa visible pero en el contexto de una serie de mejoras laborales que el hotel había implementado recientemente. Rosa no preguntó si esas mejoras tenían algo que ver con Aldrich Beaumont, y si tenían que ver, nunca llegó a saberlo con certeza. Algunas cosas es mejor dejarlas en el espacio de la posibilidad. Lo que sí era cierto era que Rosa Castillo llegaba a casa esas noches un poco menos cansada que antes, y que el árbol de magnolia en el callejón bajo su ventana ese invierno le parecía, no sé exactamente por qué, más hermoso que los años anteriores. Margaret Beaumont comenzó a venir a la librería con regularidad, ya no de incógnito sino abiertamente, y se convirtió en una de esas clientes que son también conversadoras y también participantes de las lecturas de poesía del primer sábado, y cuya presencia transforma un espacio de manera imperceptible pero real. Entre ella y Graciela fue creciendo algo que no era exactamente una amistad pero que tampoco era solo la relación entre la madre de un hombre y la mujer que ese hombre amaba, algo más específico y más propio, algo que ninguna de las dos nombró pero que ambas reconocieron como valioso. Y Aldrich Beaumont, el hombre que había pedido a la hija más fea de una camarera con la arrogancia de quien cree que el dinero convierte todo en transacción, ese hombre fue haciendo algo que ninguno de los que lo conocían desde hacía décadas habrían reconocido como suyo, fue aprendiendo, lentamente, con la torpeza honesta de alguien que empieza tarde pero empieza de verdad, a vivir en lugar de simplemente administrar su vida. Aprendió que los jardines necesitan atención para dar lo mejor de sí mismos, que las plantas no responden a los órdenes sino al cuidado, que la tierra tiene su propio tiempo que no se puede acelerar. Aprendió que los libros que Graciela le recomendaba, y que él leía con una atención que era diferente a la atención con que había leído toda su vida, tenían la capacidad de abrirle puertas en su interior que llevaban décadas cerradas. Aprendió que su médico, el neurólogo que entraba por la puerta lateral, le decía en cada revisión que el factor más importante en el manejo de su condición no era la medicación sino la calidad de sus conexiones humanas, y que eso, que en otro momento de su vida le habría parecido una tontería sentimental, ahora le parecía simplemente verdad. Hay algo que debe decirse sobre las cicatrices, porque esta historia empezó con una y termina con ellas de manera diferente. La cicatriz de Graciela seguía estando. No desapareció ni se desvaneció ni fue cubierta por ningún tipo de magia narrativa. Seguía siendo visible, seguía siendo parte de su cara, seguía siendo lo primero que mucha gente notaba cuando la veía por primera vez, y eso no cambiaba. Lo que había cambiado era algo en la relación que Graciela tenía con ella, o más bien,
algo en la relación que el mundo cercano de Graciela tenía con ella. En ese círculo pequeño que se había formado alrededor de la librería y del jardín y de las conversaciones largas y del café de media mañana y de Flannery durmiendo en hombros ajenos, la cicatriz era simplemente parte de Graciela, parte del mapa de quién era y de lo que había sobrevivido, sin más peso del que merecía tener y sin menos peso tampoco. Aldrich nunca le había preguntado directamente sobre la cicatriz. Era de los pocos adultos en la vida de Graciela que no lo había hecho, al menos no de la manera directa e incómoda en que suele preguntarse. Un día, en el jardín, mientras trabajaban juntos en los parterres, le dijo simplemente que le parecía que la cicatriz le daba a su cara algo que las caras sin historia no tienen, y que había tardado en entenderlo porque él mismo había pasado toda su vida tratando de no tener cara con historia. Graciela no respondió a eso de manera verbal. Simplemente le pasó la herramienta de jardín que él necesitaba en ese momento y siguieron trabajando. Era la respuesta correcta. En la primavera siguiente, cuando Charleston volvió a llenarse de colores y el jardín de la mansión Beaumont comenzó su ciclo anual de resurrección, algo que el jardín hacía sin necesitar que nadie se lo pidiera porque los jardines viejos saben lo que tienen que hacer, ocurrió algo que no había ocurrido en ese jardín en décadas: la glicinia floreció completamente. Las flores cayeron en racimos densos y perfumados sobre la pérgola de hierro, cubriendo todo ese rincón del jardín con una cortina de lila que era tan abundante y tan perfecta que parecía imposible que hubiera estado esperando todo ese tiempo para mostrarse así. Graciela fue ese sábado y se quedó parada frente a la glicinia por mucho tiempo, sin decir nada, con el sol de la mañana cayendo oblicuo entre los racimos de flores y el perfume llenando el aire con esa dulzura específica y poderosa que solo tiene la glicinia en primavera. Aldrich se quedó a su lado. No dijo nada tampoco. Había aprendido, ese año, que los silencios que se comparten son a veces más elocuentes que cualquier discurso. Fue Graciela quien habló primero. Dijo que había algo que quería que Aldrich supiera, algo que había estado pensando durante semanas y que ahora, frente a esa glicinia que había esperado décadas para florecer así, le parecía el momento correcto para decirlo. Le dijo que cuando su madre le contó lo que él había dicho en el salón del hotel, lo primero que sintió no fue herida sino curiosidad, lo cual en ese momento le había parecido raro pero ahora entendía por qué. Lo que había sentido era la curiosidad de alguien que reconoce, debajo de las palabras más torpes y más equivocadas, una pregunta real. Una pregunta sobre si el mundo puede verse de manera diferente. Y que la respuesta que había encontrado ese año era que sí, que puede, pero que requiere el trabajo más difícil que existe, que es dejar de protegerse de las cosas que duelen y empezar a preguntarse por qué duelen. Aldrich escuchó todo eso y luego dijo que tenía algo que preguntarle. La preguntó si estaría dispuesta a quedarse. No como gesto romántico grandilocuente sino como pregunta real, sabiendo que quedarse significaba también quedarse para los días difíciles y para la incertidumbre del diagnóstico y para las mañanas en que él todavía era el hombre torpe y a veces demasiado frío que nunca terminaría de no ser. La preguntó si con todo eso, con los ojos abiertos y sin garantías, quería quedarse. Graciela lo miró. Y le dijo que sí. Debajo de la glicinia en flor, en el jardín que llevaba casi 2 siglos guardando historias, con el perfume de primavera en el aire y Flannery apareciendo desde algún rincón de los arbustos como la supervisora que siempre fue, Graciela Castillo y Aldrich Montgomery Bowman III comenzaron lo que ninguno de los dos sabía todavía exactamente cómo nombrar, pero que ambos sabían que era real, y que lo real, aunque complicado, siempre vale la pena. Antes de llegar al final de esta historia, queridos oyentes, necesitamos pedirles algo desde lo más profundo. Si esta historia les movió algo por dentro, si las palabras de Graciela sobre las cicatrices y los jardines y el valor de ser visto de verdad resonaron en ustedes, si la imagen de Rosa Castillo sirviendo bandejas por 20 años sin perder su dignidad les llegó al corazón, si la historia de un hombre que aprendió demasiado tarde pero aprendió de verdad les dio esperanza sobre la capacidad humana de cambiar, por favor dejen un comentario, compartan este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, denle like si creen que las personas somos más que nuestra apariencia, y suscríbanse si quieren seguir recibiendo historias como esta que hablan de lo que somos capaces de hacer cuando decidimos ser honestos. Esta es la parte final de la historia, y queremos que la guarden con ustedes. Rosa Castillo,
que había comenzado todo esto sirviendo una bandeja en un salón lleno de personas que la miraban sin verla, se retiró del Hotel Wetmore 2 años después, no porque ya no pudiera trabajar sino porque ya no necesitaba hacerlo de esa manera. No porque Aldrich le pagara el retiro, porque Rosa no habría aceptado eso, sino porque con el tiempo y el apoyo de sus hijas y su propia determinación había encontrado una manera diferente de usar sus manos y su tiempo, ayudando a otras mujeres inmigrantes recién llegadas a Charleston a encontrar empleo, a entender sus derechos laborales, a no pasar solos los primeros años difíciles que ella había pasado sola. Era trabajo sin paga pero era trabajo con sentido, y Rosa había descubierto, a sus 55 años, que el sentido vale más que el salario cuando tienes suficiente de lo segundo para vivir con dignidad. Marisol Castillo siguió siendo exitosa y hermosa y directora de marketing, y añadió a su vida algo que quizás le había faltado, la lectura, a la que volvió gracias a los sábados en la librería de su hermana que se convirtieron en ritual familiar y que la llevó por caminos de pensamiento que hicieron su trabajo más creativo y su vida más plena. Valentina Castillo fue ascendida a supervisora de enfermería y empezó a dar charlas en el Colegio de Medicina sobre la importancia de la comunicación honesta con los pacientes en los diagnósticos difíciles, usando como caso de estudio anónimo algunas de las reflexiones que había tenido ese año sobre cómo las personas con enfermedades progresivas construyen nuevas formas de vida cuando tienen el apoyo correcto. Margaret Beaumont publicó un pequeño libro, 3 años después, sobre la historia botánica de los jardines históricos de Charleston, basado en investigación que había hecho junto a Graciela durante 2 años de trabajo compartido. Era un libro académico, publicado por una pequeña editorial universitaria, que vendió menos de 1000 copias pero que fue reseñado con entusiasmo en 2 revistas de botánica histórica y que se convirtió en referencia para los historiadores de la arquitectura del paisaje del sur de los Estados Unidos. En la dedicatoria, Margaret escribió, a las personas que enseñan que el crecimiento es posible aunque uno llegue tarde. Y Graciela Castillo, que había crecido siendo la diferente, la de la cicatriz, la oveja negra, la hija más fea según las palabras de un hombre que no la conocía, siguió siendo todas esas cosas porque todas esas cosas eran parte de quien era. Pero añadió a esa identidad, sin reemplazar nada, sin pretender que el pasado no había sido como había sido, la identidad de alguien que había elegido quedarse cuando habría sido más fácil irse, que había elegido ver cuando habría sido más seguro no mirar, que había elegido un jardín lleno de historias sobre una vida sin complicaciones y que todos los sábados de primavera, mientras los racimos de la glicinia caían sobre la pérgola de hierro con la abundancia de algo que ha esperado su momento. Exacto, encontraba en ese jardín la misma cosa que los mejores libros le habían dado desde niña, la certeza de que las historias reales, las que importan, son siempre las que se escriben entre las personas que deciden verse de verdad. La cicatriz seguía ahí. El jardín seguía floreciendo. Y eso, en la vida real, es suficiente. Antes de cerrar este video, queremos pedirles algo especial, cuéntenles en los comentarios qué parte de esta historia les llegó más profundo. ¿Fue Rosa sirviendo bandejas con dignidad? ¿Fue Graciela eligiendo quedarse con los ojos abiertos? ¿Fue Aldrich aprendiendo tarde pero aprendiendo de verdad? ¿Fue la glicinia que esperó décadas para florecer? Sus comentarios nos dicen que estas historias importan. Y mientras sigan importando, seguiremos contándolas.